Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos en nuestro plató ya una semana más, y nos encanta además tenerlo, al director del Museo de la Ciudad de Antequera, Manuel Romero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Romero, que en alguna ocasión nos ha visitado para hablarnos de arqueología, porque él es arqueólogo, es su profesión, sí. Y hoy además viene en calidad de director del Museo de la Ciudad de Antequera, y para darnos una perspectiva distinta. Yo creo que todavía quedan muchos antequeranos que, aunque leen de vez en cuando, escuchan noticias relativas a las actividades que allí se organizan, una perspectiva distinta de lo que es un museo, que tradicionalmente es un sitio donde se va a visitar cosas que allí están puestas, el que quiera que las vea, el que no las vea, pero ustedes apuestan por otra forma de bueno, pues combinar una programación, actividades y el propio patrimonio para que se convierta en lo que se suele denominar un punto de dinamización cultural. Exactamente. Yo, si me permites, te diré que aparte de arqueólogo, soy museólogo desde el 2014. Porque me ha costado mucho trabajo terminar mi máster de museología y museografía, bueno, pues y ahora tengo que presumir un poquito llamada de atención tema, al ¿no? Equipo de producción de las cuatro esquinas, que ha faltado en su currículum destacar este dato. No, lo digo porque como vamos a hablar de museología, ya se puede hablar un poquito más con conocimiento de causa en este sentido, ¿no? De que es importante, la museología es una disciplina muy interesante y tiene sus propias técnicas, y es un poco lo que estamos aplicando a raíz de estos estudios museológicos y museográficos. Nosotros decidimos, a partir del año 2011, abrir el Museo a la Ciudad de Antequera, y se diseñaron una serie de estrategias. La estrategia y la herramienta fundamental para abrir el museo a la ciudadanía de Antequera, y también a un público en general, pero en concreto a los antequeranos, fue poner en marcha una programación anual. Una programación anual que se anunciara con suficiente antelación, realizar una lista de gente que voluntariamente quisieran recibir todas las noticias de la programación de estos actos culturales que se desarrollan a lo largo de todo el año, y que es nuestra principal herramienta para que la gente acuda al museo y lo vea desde otra perspectiva. No solamente el patrimonio de la exposición permanente, o sea, no solamente disfruten con la exposición permanente, que está todo el año, sino que también disfruten con las exposiciones temporales y con toda la programación que se programa desde el museo. Bueno, la realidad es que bueno, hay que destacarlo, es así, es decir, esa estrategia ha funcionado muy bien. De hecho, desde que el área municipal de patrimonio apostara por convertir en elemento dinamizador el Museo de la Ciudad de Antequera, se han multiplicado las visitas. Ahora daremos cifras. Y lo más importante es que esa estadística no son solamente de visitantes que, bueno, pues vienen de fuera y hacen sus gastos aquí, eso es muy positivo, lo hemos hablado con técnicos y con representantes públicos del área de turismo, sino que son actividades en las que el mayor porcentaje de visitantes son gente de Antequera, es decir, hechas por muchos casos antequeranos para antequeranos, sean colectivos o sean artistas o lo que sea. Salvo los conciertos, que tenemos dos ciclos, el ciclo de música antigua y el ciclo de jazz, que lo hacemos en colaboración con la ESMA, con la Escuela Municipal de Música, donde sí notamos una influencia de gente, de visitantes, o de gente de los pueblos más cercanos de Antequera, de gente de la comarca, que vienen específicamente a estos conciertos. El resto de las actividades, la mayoría de la gente que participa son gente de Antequera. Bueno, ¿y cuánta gente participa? Porque ustedes han hecho público una gráfica que nos parece muy interesante, es decir, ¿cuánta gente participaba, por ejemplo, hace un año y cuánta gente participó el año anterior? Pues con respecto al 2014 hemos duplicado. Del 2014 aproximadamente participaron 8.600 personas, y este año hemos saltado a las 16.525 o 35, no tengo de memoria, 16.500 y algo. Bueno, y ahí estamos viendo una gráfica de, bueno, pues la clave del éxito, es decir, ¿qué han organizado ustedes para atraer más de 16.000 personas, que se dice pronto? Bueno, lo primero, yo creo que ha funcionado muy bien también el boca a boca con respecto al año anterior. El año 2014 ha sido importante. Ya conseguir que 8.000 personas participen en actividades programadas desde el museo es difícil, ¿no? Pero este año yo creo que la principal estrategia ha sido, una de las principales bazas con las que hemos jugado, es con los talleres pedagógicos, con la parte de las exposiciones temporales, los talleres pedagógicos que se llaman EduMuca, y que se diseñaron en el primer semestre con ayuda del programa de empleo joven de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Antequera, y el segundo semestre que se vuelven a iniciar ya con fondos propios del Ayuntamiento de Antequera, viendo un poco la aceptación que habían tenido durante el primer semestre.
Ha sido fundamental porque hemos conseguido en 4 talleres, taller de prehistoria, taller de mosaicos, taller de cerámica romana y este último que está en funcionamiento todavía, que se llama el Arqueódromo, hemos conseguido que visiten nuestro museo 4.140 y algo escolares de diferentes etapas, de primaria y de secundaria. ¿Y en esa estadística mezclan ustedes también la visita de turistas al museo? No. Son visitas específicas De para público local, participar como en la decimos. programación, única y exclusivamente. ¿Y cómo anda de visita el museo, por cierto? No, tenemos que cerrar todavía, no quiero dar visitas, no me atrevo a dar, pero yo creo La que media, más o menos, no sé. creo que van a aumentar entre el 8 y el 10%, creo. Pero de todas maneras ya ¿Con respecto a cuál cifra? Con respecto a 2014. ¿Y cuánto Estamos era? hablando de unos 23.000 visitantes. Bueno, pues ahí el equipo del museo, que no se aburre con entre las 16.000 personas de público local, en algún caso recurrentes, que volverán más de una vez, Sí. y las 23.000 de visitantes de gente de fuera. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, como siempre decimos, además es algo que nos encanta, es ilustrar con imágenes pues la respuesta a la pregunta que hacíamos antes, es decir, qué es lo que se hace en el museo para que se hayan duplicado las visitas y las participaciones. Ya no vamos a hablar tanto de visitas como de asistentes a las diferentes actividades. Por ejemplo, se hacen recreaciones históricas. ¿Esto qué es? Sí, las recreaciones históricas las hacemos el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Elegimos una temática que siempre gira en torno a nuestro personaje femenino por excelencia del museo, que es Acilia Plecusa. Yo sé que muchos antegranos ya conocen la historia de nuestra querida Acilia. Pero hay que recordarlo. Esta mujer que era una mujer esclava, que se casó con su propietario y que tiene varios hijos y que ella se convierte en una de las matronas más importantes, más influyentes de toda la Bética romana. Tiene relaciones con procuradores del emperador, gracias a ella conocemos, incluso hasta capítulos de la historia conocemos gracias a esta mujer. Entonces rendimos homenaje todos los 8 de marzo, desde el año 2011, estamos realizando el 8 de marzo estas actividades. Son de recreaciones históricas, contamos con gente de Sevilla, de Gilena, de Málaga, y son, digamos, frikis de la historia, con un rigor histórico increíble. O sea, cualquier resto de indumentaria, el calzado, el adorno personal, el tocado del pelo, todo está estudiado al 100%. Hoy por hoy estas agrupaciones que te comentaba están consideradas como las agrupaciones con más rigor histórico de la península. Van a todos lados, participan. Lo último que han hecho fue hace 2 semanas en Itálica, en el anfiteatro de la ciudad romana de Itálica, y en Gilena también realizan muchísimas actividades. Por ejemplo, veis aquí las legiones de época tardía, con el tipo de escudos que tenían, el tipo de armamento, coraza, etcétera. O sea, ¿quiere usted decir, cuando dice lo del rigor histórico, que esta imagen que estamos viendo es perfectamente la imagen que se podría Exactamente. ver? O muy fiel. Hay que diferenciar una cosa. En el siglo I, por ejemplo. Una cosa, que cuando se hacen productos turísticos, que está muy bien, que está perfecto, pero que carecen de rigor histórico en muchísimos casos, nos llevan a engaño, espectáculo, porque le falta, sí, busca más espectáculo, pero es que yo creo que se puede combinar perfectamente, o sea que no son incompatibles. El rigor histórico y el producto turístico no es incompatible, ¿no? En este caso, cualquier detalle de lo que estáis viendo, el tipo de escudo, por ejemplo, este escudo es un escudo que se encuentra en Pompeya, son las legiones, he dicho antes bajo imperiales, no, estas son las alto imperiales, el escudo que se encuentra en Pompeya con los restos de policromía, exactamente como era el escudo de un legionario del siglo I después de Cristo. Y igual que la coraza, todo, absolutamente todo, el humbo, en fin, todos los detalles que tienen. Entonces tuvimos la suerte de contar aproximadamente con 110 figurantes de Málaga, Gilena y Sevilla que rindieron homenaje a Acilia Plecusa, ¿no? Hay un capítulo de la historia que está relacionado con Acilia y fue el que este año, el 8 de marzo de 2015, se recreó. Y este es el momento en el que la gente sale del museo, porque no cabía en el museo, y se rinde pleitesía a Acilia Plecusa. Se le presenta revista, las legiones presentan revista a Acilia Plecusa agradeciéndole todo lo que habían hecho por ellos, ¿no? Un capítulo bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis porque ya hicimos un llamamiento en su momento cuando hablamos de Sir James Douglas a los productores de cine, sean de Hollywood o de donde sea, porque Acilia Plecusa, me está diciendo usted que es antequerana, que fue esclava, que se casó con su señor y que sí, se convirtió en una aristócrata ejecutiva de la época. En realidad no era anticariense, que era como se llamaban los antegranos de la época, era de Singilia Barba, que está a 5 kilómetros en dirección de Bobadilla, está dentro de nuestro término municipal también. Tenemos 5 ciudades en nuestro término municipal, ¿no? Y ella era de Singilia Barba.
y su tumba, que es un gran columbario, un columbario, o sea, una gran tumba monumental que todo el mundo puede disfrutar en la sala de Roma del Museo de la Ciudad de Antequera. Es una tumba impresionante, ¿no?, que lleva aparejado todo un discurso museológico y museográfico detrás, que sorprende a todos los visitantes, ¿eh? Sorprende muchísimo a todos los que nos visitan. Bueno, pues seguimos repasando capítulos del año en el que más de 16.000 vecinos de Antequera y de la comarca han visitado el museo, ya no tanto para ver el patrimonio que allí hay, sino para participar en actividades, en este caso, musicales. Sí, esta imagen corresponde al grupo, a la formación Barroco Súbito, que han sido los invitados del ciclo Ars Musica, el ciclo de música antigua, que además el octavo concierto que se ha desarrollado ya, son 4 ediciones, efectivamente, y que también tuvo una aceptación, fue muy interesante. Hicieron diversas obras de Händel, de Vivaldi, etcétera, etcétera. En este caso, las exposiciones temporales son de las que, digamos, más ganchos tienen para el visitante, ¿eh? El museo organiza todos los años una exposición temporal de producción propia y una o dos externas, ¿no? En este caso, esta imagen se corresponde con la de producción propia, que es la que se dedica cada 2 años a José María Fernández. Este año la temática fue los desnudos en José María Fernández. Muy interesante porque no solamente se expone la obra, sino que nos ayuda a rescatar la obra de José María Fernández de los almacenes, ver en qué estado de conservación está, una limpieza, ponerla al día, ¿no? Ponerla al día, enmarcarla, que es muy importante, con lo cual se asegura un poco la preservación para el futuro de esta obra. O sea, cumplimos ahí dos labores, la de la conservación y la de la difusión por otro lado. Bueno, ahí vemos, entiendo que sería un poco el comisario, ¿cómo lo llaman ustedes?, de la exposición, el comisario Miguel Ángel Fuentes, claro, que es uno de los que más saben de José María Fernández de Antequera. No en vano está haciendo su tesis doctoral sobre la obra de José María Fernández, lo tenemos allí todas las semanas. Bueno, él sabe dónde ir a buscar material, y ahí es que además existen, porque es que existen muchísimas obras que no se pueden exponer incluso por falta de espacio, ¿no? Claro. Porque dicen los criterios museológicos y museográficos de los que usted hablaba, que se tiene que exponer de una forma especial, no se puede poner en un sitio que esté muy apretado, sin interpretarlo, sin carteles, ¿no? Claro, la obra, el primer objetivo del museo es la conservación, y luego, lógicamente, la difusión, pero la primera obligación de un museo es la conservación del patrimonio mueble. En este caso hay obras que no pueden estar con determinada intensidad de luz, por ejemplo, el papel o el tejido no puede superar los 80 lux, una escala de iluminación muy concreta. Por ejemplo, hay obra que puede estar que se aconseja que tenga determinada humedad relativa, determinada temperatura, siempre constante, lógicamente, y el Museo de Antequera está preparado porque la climatización que llevó consigo la ampliación del museo y la renovación del museo de 2010, lo dotaron de los mejores, de la mejor técnica en materia de climatización, con lo cual todas las salas, incluyendo los almacenes, tienen una temperatura constante y tienen una humedad relativa constante, que si te digo, por ejemplo, la humedad relativa está en torno al 52-53% y la temperatura en torno a 21, oscila entre 21 y 22 grados, 23 grados de temperatura, todo el año, día y noche, 24 horas, las 4 estaciones. Uf, cuántas cosas tiene que tener presente, bueno, pues el director de un museo, ¿no? Que muchas veces podemos pensar que está allí pendiente de la recepción y de 4 cosillas. Bueno, y seguimos, porque además encima el equipo del museo también está muy pendiente, que ya lo saben ustedes, dependen del área municipal de patrimonio, muy pendiente de generar actividad cultural, y esto es un ejemplo de que lo han conseguido también, en imágenes, ¿no? Sí. Menuda cantidad de gente participó en el Nájera Jazz, ¿no? En el Nájera Jazz, que repito, lo hacemos en colaboración con la ESMA, con la Escuela Municipal de Música, ya va por su 3ª edición, y estamos particularmente orgullosos, ¿no?, de que consiguiéramos un espacio como el Coso Viejo, que se convirtiera en un espacio escénico, que yo creo de primera calidad, y que toda la gente, yo creo que el boca a boca funciona. Al final la gente habla, las redes sociales, y yo creo que a la gente le encantó la actividad que se hizo en el Coso Viejo, además con la puesta de largo de esta Big Band, de la New Sound Big Band, de manos del maestro de Vereda. Fue magnífica la interpretación, el sonido, el espacio escénico. Yo creo que pasamos una noche inolvidable, ¿no? Presentaciones de libros, como de libros de producción propia también, como es el caso del libro de Caserío Silverio,
Normalmente todos los años hay una edición nueva de un libro en la que entra, en cuya producción participa el Ayuntamiento y el Museo de la ciudad. Bueno, breve guiño, Caserío Silverio. Sí. ¿Cuál es la historia? Rápidamente. Yo es que aprovecho siempre que hablo con Manuel Romero para aprender un poquito de la historia de Antequera. Caserío Silverio es un yacimiento interesantísimo. Conocemos muy poco de él. Conocemos lo que nos han dejado que conozcamos. Es que los arqueólogos estamos obligados a excavar solamente los anchos de afección de la obra que se proyecta. Eso está en Antequera, ¿no? En Antequera. Está muy cerca en el camino de Quintana, donde está la depuradora. Detrás de la Birlecha, de la Birlecha. Lo que ocurre es que nosotros solamente hemos excavado en un ancho de unos 35, en algún caso 50 metros de ancho, pero el yacimiento es inmenso. Nosotros hemos excavado por donde iba el colector del AVE, que es lo que nos obliga la ley a excavar, antes de dar la autorización, de permitir que se construya esta infraestructura o no. Caserío Silverio, piezas tan interesantes y de primera magnitud como el mosaico del río Tíber con los versos de Virgilio, por ejemplo, las esculturas que han salido de esta excavación, pero además el conocimiento que hemos tenido gracias a esta intervención. Es el único yacimiento que se ha excavado hasta ahora en Antequera que tiene un abanico cronológico desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XIX. Es una cosa increíble. O sea, la primera necrópolis emiral, que hablábamos en el capítulo hace una semana del poblamiento musulmán, exactamente, como digo la mezquita, pues aquí aparece en un ancho mínimo de 50 metros, hemos excavado una necrópolis emiral del siglo IX con 98 individuos. Pero solamente en el ancho que hemos excavado. ¿Y de qué Imagínate, estamos hablando de una población muy interesante. ¿De qué época es este caserío? Sí, el caserío tiene una parte prehistórica de época del Calcolítico, de la época de los dólmenes, de los constructores de los dólmenes, y luego tiene una fase romana que llega hasta el siglo V, tiene una fase muy interesante donde es la primera vez que estamos viendo la penetración del cristianismo, del culto cristiano. Nos aparecen ladrillos y terracotas con símbolos cristianos tan gráficos como el crismón, por ejemplo, el cáliz, etcétera, con el alfa y omega. O sea, se reocupa en época paleocristiana, a partir del siglo V, como un edificio donde hay culto religioso cristiano. No podemos hablar de católicos, pero sí podemos hablar de cristiano claramente. Luego tenemos sobre el culto cristiano una alquería, o sea, una especie de cortijo, una alquería de época musulmana, del siglo IX. Y así evoluciona hasta que llega al caserío Mayorga, que ya es del siglo XVIII y del siglo XIX. O sea, tenemos una secuencia de la historia de la ciudad a 2 kilómetros de la ciudad. Muy interesante. Bueno, que se nos va el santo al cielo hablando de arqueología con Manuel Romero, director del museo. Si usted que nos ve, y ya sabe que siempre lo ponemos aquí detrás, ¿no? Las4esquinas.com, pueden dejarnos comentarios de lo que considere oportuno en el L4 de Antequera, en Twitter también. ¿Quiere que hagamos un serial hablando de los yacimientos de Antequera y con responsables o personas formadas del área municipal de patrimonio? Nosotros nos dirigimos al ayuntamiento y le pedimos que nos faciliten documentación y también a las personas como por ejemplo Manuel Romero, que nos pueda dar cuenta al respecto. Háganoslo llegar por las redes sociales, que estaremos dispuestos a echarlo a andar. Bueno, por lo pronto, antes de despedirle, Manuel, hablando o haciendo balance de cómo ha ido el año en cuanto a actividades culturales, ya no tanto de visitas, dentro del Museo Ciudad de Antequera que usted dirige, yo creo que algo habrá tenido que ver aquello que tanto nos llamó la atención cuando lo presentaba los representantes del área municipal de patrimonio, que es que los cuadros en el Museo de Antequera hablan. Ah, claro, el proyecto de realidad aumentada, nos dimos cuenta rápidamente, las estadísticas están para analizarlas, no están para sacar nota de prensa solamente, está para analizarlas y ver en qué estamos fallando y qué podemos mejorar y qué estrategia vamos a montar para los próximos años, que vamos a cambiar, ¿no? Y esa funcionó muy bien, Sí. Pues la verdad que nos dimos cuenta que había un gran vacío, en una población, un segmento de población entre los 16 y 23, 24 años. Entonces, las estrategias, ¿qué podemos hacer para atraer a esta población? Pues lo que hemos hecho es el proyecto de la realidad aumentada, que se va a culminar antes de mayo del 2016, y va todo bien. Y bueno, con el apoyo que estamos teniendo, lógicamente, de nuestra concejal de patrimonio, de Ana Cebrián, pues queremos presentarlo para el 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos del 2016. Consiste en que tú simplemente con tu móvil, con tu tablet, con tu smartphone vas a llegar al museo, vas a tener una wifi totalmente activa, gratuita, te vas a descargar un programita en tu móvil y los cuadros, determinados cuadros, los más interesantes del museo, puedes hacerlo, simplemente vas a enfocar, no tienes que hacer ningún código QR como está hasta ahora, no, directamente enfocas el cuadro y el cuadro te cuenta su historia.
Pero no era un vídeo, estamos hablando de realidad aumentada. O sea, tú te puedes fotografiar mientras que el cuadro está hablando al lado de Romero Robledo, por ejemplo, ¿no? O puedes grabarte tu vídeo. O sea, son imágenes reales en tiempo real. Entonces vas a ver, ya se puede ver, de hecho ya podemos ver cómo se ve en la imagen. Por ejemplo, Romero Robledo te explica su historia, o Los Enamorados, el cuadro de Los Enamorados te explican su historia. Determinados personajes te van a explicar determinadas salas. Yo creo que es un proyecto muy interesante y ya con lo que tenemos en funcionamiento ya estamos viendo como gente de estos segmentos de edad que echamos de menos en el museo. Que lo último que pensarían en hacer un día en su tiempo libre es ir al museo. Claro, sí, pues posiblemente ahora van un domingo, que además es gratuito, se pasan por el museo, cogen su smartphone y echan una jornada que yo creo que aprenden y al mismo tiempo se divierten. En lugar de prohibir el uso del teléfono móvil, queremos que se utilice. Bueno, pues estamos hablando con el director del Museo de la Ciudad de Antequera sobre qué hacer en el museo, más allá de lo que... Es que nos pasa mucho, los antequeranos, decir, no, yo el museo, si yo ya he visto, yo el Efebo ya lo he visto, y a lo mejor vamos con un familiar y sí, está mucho, la sala de Cristóbal Toral, pero todas esas cosas ya fui cuando estaba en el colegio, por ejemplo, y todos los años tienen cosas diferentes para todos los públicos, incluidos niños, por lo que veo ahí en la foto, ¿no? Sí, el tema de los talleres pedagógicos ha sido fundamental, como antes comentamos. Los talleres pedagógicos que como he dicho, en parte se realizaron en el primer semestre con el proyecto de empleo joven y que lo hemos mantenido en el segundo semestre con el arqueódromo, que está funcionando de una manera fantástica, ¿no? ¿Y qué se hace ahí? Porque vemos a los niños haciendo algo que es muy difícil que lo consiga cuando hablan de historia, es decir, atentos. Yo, lo que debo de decir, y esto me lo vas a permitir, es agradecer a todo el personal de empleo joven que ha participado en el museo y a toda la plantilla del Museo de la Ciudad de Antequera, porque se han volcado no solamente con los talleres, sino con toda la programación, además con verdadero entusiasmo, y gracias a ello, al equipo, es como esto ha salido adelante. Esto no lo puede llevar una persona, esto es un equipo de personas las que hemos trabajado, diseñando estrategias, pero luego hay que desarrollar la estrategia y luego hay que hacerle frente a los talleres. Por ejemplo, llevamos desde el 15 de octubre a las 10 de la mañana y a las 12 de la mañana entra y sale un colegio, y va... Que quiero decirte que hay que tener un espíritu para transmitir entusiasmo a todos los chavales que nos visitan. Lo que estamos viendo es que funciona muy bien, que hay buenas respuestas, en las redes están los comentarios, ¿no? Esta es una imagen de lo que del último, de lo que está funcionando, y de hecho está funcionando hasta el 15 de diciembre, que es el arqueódromo, un arqueódromo montado con mucho mimo, o sea, con reproducciones exactas de mosaicos, de tumbas, de restos humanos, no son, evidentemente son réplicas, pero que a los niños les está encantando y ellos aprenden la metodología de la arqueología, pero sobre todo el respeto al patrimonio, que es lo que a nosotros nos interesa, y cómo ver el museo de una manera diferente. Bueno, pues si consiguen captar la atención del equipo de la comunidad docente de un colegio y de los niños, porque al final ellos lo hacen también para que los niños se formen y se diviertan, ¿no? Que no sea la típica visita escolar que todos realizábamos hace décadas, sino que encima además lo pasé muy bien, y la imagen habla por sí sola, pues los niños que están flipando ahí, ¿no? Sí, claro, este es el taller. Es que a la bodeguita, la antigua bodeguita del museo, la hemos convertido en una sala de talleres pedagógicos. Yo creo que hemos hecho una conversión, perdón por la... pero yo creo que ha sido magnífica, porque creo que tiene un uso mucho más adecuado como taller pedagógico que como antigua bodeguita, ¿verdad? Y, por ejemplo, esta parte, aquí hicimos la recreación de una cueva prehistórica, y ellos iban plasmando las imágenes en base a las charlas, en lo que habían visto previamente, qué imágenes les llamaba la atención, iban realizando estas pinturas rupestres, y algunas son magníficas, porque algunas son reproducciones, las imágenes que a ellos le han quedado de cacería, tal, y este es uno de los talleres más bonitos, además con los niños más pequeños. Aquí estamos hablando de segundo de primaria, de segundo y tercero de primaria, como eso de los mosaicos, o las visitas a los yacimientos arqueológicos, que estos siempre nos quedamos cortos, porque eso organizadas por el equipo del museo, claro, también. Por el equipo del museo. Todos los años visitamos yacimientos arqueológicos, pero solamente ponemos una oferta de 58 plazas. Sobra decir que en el momento que la ofertamos se acaban inmediatamente. Pues solamente vamos en autobús, no podemos permitir que nadie venga en vehículos privados por el tema de seguridad y por la propia mecánica de la visita al yacimiento. Esta es la visita de este año, la de hace un mes, en octubre, de hace 2 meses ya. La visita a Cueva Alcaide, un yacimiento que también es bien de interés cultural, de la época de los dólmenes, un poquito más avanzada, prácticamente de la época del dolmen del Romeral, y que es un yacimiento interesantísimo. Hay más de 20 y tantos enterramientos, con su pasillo, su cámara funeraria, sus polletes de banquetes funerarios. La gente, cuando visita estos yacimientos,
que no tiene otro acceso si no es con nosotros, porque ya es difícil llegar ahí a estos puntos y que te lo explique un especialista, como fue en este caso un prehistoriador, Luis Efrem, es una maravilla, ¿no? Y la gente realmente es de las que disfrutan más esta visita a los yacimientos arqueológicos. Hemos visitado Aratispi, hemos visitado Singila Barba, en fin, otros yacimientos arqueológicos, y creo que en el ánimo de nuestra responsable, de nuestra concejala del área de patrimonio, de Ana, pues está seguir con este programa de visita a yacimientos arqueológicos. Nos gustaría que fuesen más, porque la mayoría de la gente, incluso tenemos problemas, ¿no?, de gente que se queda fuera y nos protestan, pero solamente podemos poner 58 plazas, que son las que entran dentro de un autobús. Bueno, pues nos encantan estas ideas, mucho estamos conociendo algunas de ellas porque, bueno, pues las más sonadas, ¿no? El que ha montado un escenario y actúa una big band de jazz en el Coso Viejo es como que al final trasciende, pero este tipo de cosillas a lo mejor no. Claro. ¿Dónde podemos informarnos de todo esto, Manuel? Porque hay muchísima gente ahora mismo que está diciendo, yo quiero saber esto de qué va, cómo hay, cuánto vale, cómo se apunta uno. Pues fácil, la página web del museo, museoantequera.wordpress, ahí tienen toda la información de las actividades. Y luego hay muchísima gente, más de 400 personas, que nos han dejado su correo electrónico en el museo llamando al 952 70 8300, dice que quiere estar informado de todas las actividades, deja un correo electrónico, incluso un teléfono móvil para comunicarlo vía WhatsApp, y nosotros cada actividad se la vamos comunicando con antelación. Bueno, la dirección del museo manda un WhatsApp a la gente de la actividad que tiene ese fin de semana. Sí. Nos parece que utilizan ustedes un medio que está a la orden del día y que seguro que va a llegar a muchísima gente joven, y como siguen así seguro que van a superar el récord de este último año en visitas al Museo Municipal o al Museo de la Ciudad de Antequera. Manuel Romero, director, muchas gracias por haberme acompañado, y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.